Iglesia, buenos días. Vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a entregarle este tiempo a nuestro Señor. ¿Les parece si comenzamos orando? Padre amado, Señor, venimos ante ti el día de hoy para entregarte este tiempo, Señor. Disponemos nuestro corazón, nuestra mente, Señor, nuestro cuerpo, Señor. Disponemos todo de nosotros para poder exaltarte, Señor. En este día, Señor, en este tiempo y aún todos los días, tú mereces toda la alabanza, Señor. Pero el día de hoy nos reunimos, Señor, en un mismo espíritu, Señor, en esta unidad para decidir adorarte en estos momentos, Señor, para decidir recibir más de ti en estos momentos, Señor. Te glorificamos por todo lo que tú haces, Señor, por todo lo que tú eres, Señor. Te adoramos, Señor, por quién tú eres, Señor, por quién eres tú, Señor, más allá de las cosas, Señor, que puedan suceder. Te adoramos por que tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Tú eres milagroso, Señor, y te adoramos el día de hoy, Señor. Tú mereces toda alabanza, Señor. Vamos a cantar. Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás sanando, aquí estás sonando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Cantamos fuerte, milagroso, milagroso. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Una vez más, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú.
Así eres tú, 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 Señor, milagroso. Mi Dios, así eres tú. Una vez más, milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Así. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Fuerte. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú, Señor. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así Jesús, así eres tú. Amado de mi alma, Señor de mi corazón, Redentor, tú eres Redentor. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Así. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque mis ojos no puedan ver, yo sé que tú estás sobrando para bien. Yo sé que aunque no pueda ver, tus caminos son más grandes, tus planes son perfectos. En ti no hay error. En ti no hay equivocación. Tú eres Dios perfecto.
soberano, soberano, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Señor, te adoramos, Padre. Nuestro corazón, Señor, está abierto delante de tu presencia, Señor, y no hay nada que podamos esconder delante de ti, Señor. Tú ya sabes qué es lo que vamos a decir antes que nuestra boca lo pronuncie, Señor. Y tú ya conoces nuestros pensamientos, ya conoces nuestro corazón, ya sabes, Señor, cómo nos sentimos, Señor. Y Padre, tú eres el consolador perfecto, Señor. Tú eres príncipe de paz, Señor. Tú eres bueno y misericordioso, Señor, y no hay nadie que se compare a ti, Señor. Padre, no hay nadie que se compare a ti, Señor. Por eso ponemos nuestros ojos no en la circunstancia momentánea, Señor, sino en el Dios eterno, Señor. Ponemos nuestros ojos no en las pruebas pasajeras, sino en el Dios eterno, Señor, que conoce ya el fin, Señor, que conoce ya la historia completa. Aunque no podamos entender muchas veces, Señor, decidimos poner nuestros ojos en ti, Señor. Porque tú eres el Dios perfecto, Señor, y en ti no hay equivocación, en ti no hay error, Señor. Tú nunca fallas, Señor. A ti nadie te vence, Señor. Tú eres inconmovible, Señor. Tú eres un Dios inmutable, Señor. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y venimos a ti a entregarte nuestras vidas, nuestro corazón, en total humildad, Señor, diciéndote de que tú obres, Señor. Obra en nuestras vidas, Señor. Obra en nuestras vidas, Padre amado. Te entregamos este tiempo y disponemos para recibir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amados hermanos, buenos días, Iglesia del Señor. Muy buenos días, amada Iglesia del Señor. Que la paz del Señor los guarde, su presencia les acompañe, su bendición también esté con ustedes en su casa. Les saluda el pastor Daniel Chávez, nuevamente por invitación del pastor Juan. Vamos a terminar la segunda parte del tema que compartimos la semana anterior acerca de las pruebas de la vida. Así que les voy a invitar, por favor, que abran su Biblia, si tienen una Biblia a mano, en el libro de Santiago capítulo 1. Vamos a leer ahí este pasaje. Libro de Santiago capítulo 1. Entonces leeremos del versículo 1 hasta la primera parte del versículo 6. Santiago capítulo 1, del 1 al 6 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Vamos a orar, siempre nos encomendamos al Señor pidiendo que esta palabra pues nos edifique, nos dé fortaleza, consuelo, nos dé guianza, dirección de Dios también, ¿verdad? Vamos a orar. Señor amado, bendecimos tu nombre y te agradecemos. Tú eres nuestro único Dios y es a ti a quien adoramos, es a ti a quien servimos. Y como Pedro decimos, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Gracias por esta palabra de vida eterna, Señor. Que esta palabra este día traiga
traiga consuelo, traiga ánimo, traiga dirección, Señor, abre nuestros ojos para contemplar, Señor, para entender, para inquirir en esta palabra. Háblanos por medio de ella y bendíganos, Señor, con tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Las pruebas de la vida. Es el tema que comenzamos y hace un momento estábamos adorando al Señor con este tema que parte de la letra dice, pues, estás obrando, ¿no? Sé que estás obrando, ¿verdad? Aunque no te pueda ver, estás obrando. Y las pruebas son así. En las pruebas son un momento donde parece como que Dios nos hubiera dejado. Nunca nos deja, Dios nos falta su palabra, pero nos da la sensación como que Dios hubiera retirado, que nos hubiese dejado por un periodo de tiempo y como que nosotros tenemos que bregar, tenemos que luchar solos, tenemos que esforzarnos, tratar de salir adelante, oramos y parece que nuestra oración no va más allá, oramos, intercedemos, ayunamos, pero pareciera como que Dios, el cielo está cerrado para nosotros, como que no hay respuesta, ¿verdad? Y entonces un tiempo en que nos sentimos tal vez un poco más sensibles porque parece que todo el mundo nos abandona, parece que aquellos en los cuales por lo menos pensábamos apoyarnos o recibir algún tipo de ayuda, de apoyo, de compañía, de repente, ¿verdad? No están en el momento que uno los quiere o los necesita y cosas así comienzan a suceder, ¿verdad? Y de repente nos hallamos sumergidos, ¿verdad? Hemos caído dentro de una prueba y esa es la palabra que se usa ahí, es caer dentro de una prueba, ¿verdad? Entonces, las pruebas son algo que no se puede evitar. Tenga conocimiento de esto. En la vida cristiana, usted y yo no podemos evitar, ¿verdad?, pasar por las pruebas. Las pruebas son necesarias. Las pruebas nos ayudan. Las pruebas sirven en el propósito de Dios. Las pruebas son útiles en su vida. Aunque en el momento produce aflicción. En el momento produce una cantidad de tristeza, ¿verdad? A veces de desconsuelo, ¿verdad? A veces de angustia también, pero quizás no nos damos cuenta porque estamos ensimismados en el periodo que estamos pasando, en la situación. Nuestros ojos están puestos, ¿verdad? Nuestros sentidos están puestos en el momento que vivimos y quizás sin querer queriendo nos vamos dejando de dar cuenta que Dios está con nosotros, que Dios ha prometido nunca dejarnos, nunca desampararnos, pero son los momentos en que parece como que Dios no está ahí. Así que las pruebas, habíamos dicho que esa palabra significa provocación, también significa ataque, esa palabra también significa adversidad, al mismo tiempo puede significar también tentación, dependiendo del contexto, ¿verdad? Es una puesta a prueba, ¿sí? Y la semana anterior, pues ya habíamos dicho el origen de las pruebas y rápidamente les digo, las pruebas vienen por decisiones incorrectas, vienen por reacciones incorrectas. En tercer lugar, las pruebas vienen por persecución. Luego, en el 4, las pruebas vienen porque vivimos en un mundo caído que está afectado por el pecado, ¿verdad? Entonces viene como consecuencia del pecado del hombre y acarrea, pues, ¿no?, situaciones difíciles. Número 5, las pruebas vienen porque Dios las permite para nuestro bien. Número 6, las pruebas en ocasiones vienen como un ataque del enemigo. De hecho, la palabra prueba también significa ataque, significa adversidad, ¿verdad? Entonces, hay ocasiones en que las pruebas vienen, ¿verdad?, contra nosotros como un ataque. Y necesitamos de Dios discernimiento y sabiduría para saber cuál es el origen de las pruebas, para saber también cómo orar, cómo, ¿verdad?, posicionarnos en esa situación. Y luego dijimos que las pruebas vienen para probar la calidad de nuestra fe y amor a Dios. Hoy vamos a hablar acerca del propósito de las pruebas. Sabemos que todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Así que cuando Dios permite las pruebas para nosotros, tiene un propósito. Usted está pasando alguna prueba, hay un propósito detrás de esa prueba. Hay algo que Dios está trabajando en medio de ese proceso y en medio de esa prueba. Así que por eso es que ese famoso texto de Santiago donde pedimos a Dios sabiduría, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, ¿verdad? Muchas veces lo hemos usado para aconsejar, para hablar a alguien o aún para nosotros mismos, pero el contexto de este pasaje, ¿verdad?, es un momento de prueba. El contexto en que se habla ahí es un periodo de prueba. Así que en las pruebas, una de las cosas que más debemos pedir es a Dios sabiduría. Pida a Dios sabiduría para saber cómo salir victorioso en medio de la prueba que está atravesando, ¿verdad? Así que las pruebas tienen un propósito, hay un para qué. ¿Sí? Hay un para qué, hay un por qué, y ese es el origen, ¿verdad? Y hay un para qué, y ese es el propósito. Entonces,
Entonces, lo primero que vamos a decir es que las pruebas tienen el propósito de probar nuestra fe. Me parece redundante y, sin embargo así es, ¿no? Mire, versículo 3, Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y claramente dice la prueba de vuestra fe. Entonces la fe va a ser probada, ¿sí? Su fe va a ser probada. ¿Sí? Nuestra fe debe ser probada, porque ese es el propósito de las pruebas, ¿no? Entonces la palabra aquí de probar es una palabra que da la idea de someter algo a un proceso para verificar, ¿verdad? Para aprobarlo, para a ver si merece ser recibido como algo verdadero, digamos, ¿no? Como algo que merece recibir aprobación, ¿ve? Entonces nuestra fe, por ejemplo, usted, digamos, prueba una prenda y dice a ver si esto realmente parece verdadero, parece, ¿no? Que es de una marca tal, pero entonces se somete a unas pruebas. Y los que son dueños de las marcas, digamos, ellos conocen, tienen detalles, tienen ciertos ¿cómo podríamos decir? Elementos para verificar si una prenda realmente es original, es verdadera o falsa, ¿verdad? Entonces, usted recibe un artículo nuevo, usted compra algo nuevo, usted lo prueba, a ver si funciona bien, si está correcto, si no tiene que reclamar por algo. Hermanos, en la vida hay diversos tipos de pruebas. En nuestra vida personal, ¿no? Nuestra fe, nuestra vida cristiana también va a ser probada y necesita ser probada. Mire, en 1 de Pedro 1, 6 y 7, la palabra de Dios dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, note eso, un poco de tiempo, las pruebas tienen un tiempo, ¿ok? No es para siempre. Cuando uno dice, ¿hasta cuándo saldré de esto? ¿Hasta cuándo seguiré en esta condición? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con este tiempo de prueba? ¿No? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo me sacarás de aquí, Dios mío? Bueno, la Biblia dice, es un poco de tiempo. Bueno, la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, y no estoy tratando de decirle que su prueba va a durar 1000 años, pero sí que toma un tiempo, ¿okay? Dios sabe el tiempo. En cada situación, en cada persona, en cada proceso, Dios tiene un tiempo. Hay un tiempo para comenzar y un tiempo para terminar. Israel fue probado, tuvo un tiempo de comienzo y un tiempo de final, ¿verdad? En el caso de ellos como nación fueron 40 años. Y eso solamente es un modelo, no significa que todos tenemos que pasar 40 años, 40 días, no, ¿verdad? Pero lo que tratamos de decir es que hay un tiempo de prueba. Entonces Pedro está diciendo, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, ¿ve? A veces es necesario la prueba, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Sí, la prueba trae aflicción. La prueba trae tristeza muchas veces, trae dolor, trae desconsuelo, trae quebranto, trae momentos de angustia cuando no hay cómo responder, cómo salir al frente de una situación, ¿verdad? Cuando nos encontramos sin armas, sin recursos, sin nadie, solitos, y quizás es el mejor momento, ¿verdad? Para aprender a confiar en Dios. Porque a veces uno corre al amigo, corre al papá, corre al vecino, corre a alguien, corre al pastor que lo ayude, y de repente cuando no encuentra quien lo ayude, en ese momento, ¿verdad? A veces, no debería ser así, pero le queda como último recurso Dios, ¿no? Cuando debería ser que primero vamos a Dios. Pero aún así, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Sometida a prueba vuestra fe. ¿Ve? El texto claramente dice, sometida a prueba vuestra fe. La fe va a ser sometida a prueba, ¿no? Es mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que nuestra fe tiene que ser probada, es necesario que sea probada, va a ser sometida a prueba. Cuando usted dice, Señor, te amaré, te seguiré, te serviré, seré fiel a ti, pase lo que pase, y lo decimos de corazón. Pedro también lo dijo de corazón, cuando él dijo, Señor, yo no, jamás te negaré, jamás. ¿Usted cree que Pedro estaba tratando de mentir, de engañarle al Señor? No, Pedro fue sincero cuando lo dijo, pero se confió, ¿verdad? ¿No? Fue sincero, Pedro no mintió, Pedro no trató de quedar bien con el Señor, de sobarle, no pasarle la franelita al Señor. No. O sea, Pedro realmente fue honesto, fue sincero en el momento. Mas cuando llegó el momento de la prueba, él no estuvo preparado, no estaba fortalecido en el Señor, se descuidó y ahí es donde el enemigo lo zarandeó. Si no fuera por el Señor, que él dijo, Satanás ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. ¿Ve? Si no fuera por el Señor, que es nuestro sumo sacerdote y está intercediendo continuamente por nosotros, ¿qué sería de nosotros?
Por eso es que la Biblia dice que Dios no permite que seamos probados más allá de lo que podemos resistir, sino que junto con la tentación o la prueba dará también la salida. ¿Ve? Entonces, esa es la confianza en medio de la prueba. El Señor está con nosotros, el Señor está intercediendo por nosotros y el Señor nos va a dar una salida en el momento oportuno. ¿Sí? A veces quisiéramos que ya, hoy, revélame, Señor, hoy, ¿cuándo va a terminar esto? Entonces yo voy a esperar y sé que en tantos días se acaba todo. Muchas veces no es así, hermano. Cuando somos sometidos a pruebas no sabemos el final y somos llevados a situaciones límite, ¿no? Situaciones extremas, situaciones donde ya parece que no hay salida, no hay solución, no hay nada más que hacer. Mire, piense en lo siguiente. Encuentro en la Biblia grandes hombres de Dios, es una manera de decir, ¿no? Grandes hombres de Dios fueron sometidos a grandes pruebas también. Usted quiere ser un gran hijo de Dios, una gran hija de Dios, un gran siervo de Dios, quisiera tener un gran liderazgo, un gran ministerio, pues va a tener que pasar por una gran prueba también. Miren, José fue llevado al límite, ¿verdad? Daniel fue llevado al límite en el pozo de los leones. José, vendido por sus hermanos de manera injusta, lo acusaron, lo difamaron, lo calumniaron, lo metieron a la cárcel, ¿verdad? Entonces, situaciones límites, hombres de Dios. Abraham fue llevado al límite con su propio hijo, ¿no? Su familia, el tesoro más precioso, nuestra familia directa. ¿Ve? Entonces, nuestra fe va a ser probada, nuestra obediencia al Señor tiene que ser demostrada, nuestra lealtad al Señor. No basta con decir te amo, Señor, te seguiré y te serviré, ¿verdad? Va a ser probada. De eso usted y yo no podemos escapar. Hay pruebas en la vida y vienen y tenemos que estar preparados. ¿Ve? Así que el primer propósito que decimos aquí es que las pruebas tienen el propósito de probar nuestra fe. ¿Okay? La calidad de su fe va a ser probada. La calidad de su vida cristiana, su testimonio, su servicio al Señor va a ser probado. Debe saberlo y debe estar preparado, ¿verdad? Para que cuando llegue usted esté fortalecido en el Señor. Otro propósito de las pruebas es que las pruebas tienen el propósito de probar nuestra obediencia a Dios. Vamos a ver, de probar nuestra obediencia a Dios. Sí, yo estoy seguro que todo buen hijo de Dios, aunque no sea perfecto, pero todos queremos agradar a Dios, todos queremos obedecer a Dios. Todos le decimos de alguna manera similar como que, Señor, haré lo que tú quieras, ¿no? Haré, mándame a hacer lo que quieras y yo lo haré, nada más dime, ¿verdad? Dime qué es lo que tú quieres que yo haga. Mi corazón está dispuesto, Dios, ¿verdad? Haré tu voluntad, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, dice el salmista, ¿no? Entonces, pero la fidelidad a Dios en la obediencia también es sometida a prueba, ¿no? Entonces, la verdadera obediencia va a demandar de nosotros que seamos fieles en toda circunstancia, ¿ok? En toda circunstancia. Fieles podemos ser cuando nos sentimos fuertes, nos sentimos seguros, nos sentimos acompañados, nos sentimos como que estamos en un buen nivel espiritual, ¿verdad? Y como que sobrellevamos las olas, los vientos, las tempestades. Pero en toda circunstancia, ¿verdad?, debemos ser obedientes y fieles al Señor, ¿no? De hecho, esa es la medida con que el Señor va a calificarnos, porque cuando Él venga dirá, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel. Ahora sobre mucho te pondré. ¿Ve? Entonces, es fidelidad, como se dice, a toda prueba, ¿no? En toda circunstancia. Ahora, la pregunta es, ¿no?, la pregunta para usted y para mí, ¿está listo? ¿Está lista usted a obedecer a Dios aunque no entienda el por qué? ¿Sí? En la prueba que usted atraviesa o que podría pasar, o que seguro va a pasar en algún momento, y pasamos una prueba y luego más adelante viene otra prueba. Es así la vida cristiana. Entonces, la pregunta es, ¿está lista? ¿Está listo usted a obedecer a Dios aunque no entienda el por qué? Porque va a haber momentos en que no le va a encontrar razón, no le va a encontrar sentido, hasta le puede parecer injusto lo que está aconteciendo en su vida. Le va a parecer como que no solamente que Dios se ha olvidado de usted, sino como que quizás hasta como que Dios no tiene cuidado de usted, que Dios no quiere responderle, que Dios como que a otros cuida, a otros ayuda, a otros responde, a otros hace milagros, pero a usted no, y quizás se va a cuestionar, ¿no? Y quizás hasta su fe, ¿verdad? Va a llegar un momento de duda, va a pasar, está siendo probado, ¿verdad? ¿Realmente Dios existe?
¿Realmente Dios responde? ¿O será casualidades? ¿Verdad? ¿Realmente hay un Dios? ¿O será que solamente nos hemos imaginado por mucho tiempo? ¿O hemos caído en una especie de psicosis colectiva? Dudas como esas pueden venir a su mente. Cuestionar su fe, cuestionar su lealtad, cuestionar su obediencia al Señor. Y por la circunstancia que vive, por la circunstancia que está atravesando en el momento, ¿no? Podría llegar a creer, y el enemigo va a tratar de aprovecharse de eso, ¿verdad? Que bueno, en realidad Dios no contesta todas las oraciones, Dios no oye todas las oraciones. En realidad hay cosas que Dios puede hacer y hay cosas que parece como que no, ¿verdad? Entonces, no estoy diciendo que así sea, estoy diciendo que se puede cuestionar por causa del momento que está atravesando, pero y quizás no esté consciente que está en medio de una prueba. Está siendo azotado, está siendo presionado, ¿verdad?, por la prueba, y es ahí donde usted, en esa prueba, usted tiene que demostrar la calidad de su fe, su lealtad, su obediencia al máximo, hasta el máximo nivel, hasta el final. ¿Está listo? Porque cuando antes se decía, ¿estás listo a morir por Cristo? Mucha gente decía, amén. Pero hasta el momento que comenzaron a morir realmente en la persecución, en el terrorismo, en la violencia, ¿verdad? Y cuando se les llamaba a negar su fe, entonces ahí es donde realmente fueron sometidos a prueba a ver si de verdad esa fe, ¿verdad?, los llevaba a una obediencia total, sumisa, ¿no?, aún a costa de su propia vida, literalmente. Entonces, otra pregunta es, ¿le obedecería usted a Dios aun cuando las cosas no estén funcionando a su favor? Aun si las cosas no están saliendo a su favor, aun si las cosas no se están arreglando, no hay respuesta, no hay solución, no hay mejoría, no hay como un cambio hacia más, no hacia menos. Y aún a pesar de eso, ¿está dispuesto a obedecer a Dios? Hermanos amados, amigos que nos oyen, la vida no es fácil y creo que todos lo sabemos. Pero será más difícil cuando probados, ¿no?, alguien decide apartarse del Señor. Será más difícil. Porque con la gracia de Dios, la Biblia nos dice, hermanos, que aún el justo puede caer 7 veces, pero el Señor lo levantará. Él lo sostiene en su mano derecha. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo liberará el Señor. Es la promesa que tenemos. Pero es cuando andamos con Dios, cuando caminamos con Dios, nos agarramos del Señor. Y así como vemos en la Biblia una y otra vez cuántos hombres de Dios fueron probados, ¿verdad? Pero Dios nunca los soltó, nunca los dejó, nunca los abandonó. Ellos no sabían cuál iba a ser el final de su historia, no sabían cuál iba a ser el resultado de lo que estaban viviendo, pero decidieron confiar en Dios, decidieron mantenerse fieles al Señor, decidieron obedecer. Su fe fue sometida al extremo, hasta el límite, pero ellos se mantuvieron firmes y fieles. Y por eso es que vemos historias sorprendentes, milagros sorprendentes. ¿Quieres ver milagros? ¿Quieres tener una historia, un testimonio impactante? Obedece a Dios en todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo. Pase lo que pase. No importa lo que veas a tu alrededor, no importa lo que tus sentidos están percibiendo, no importa. Otra vez, la realidad no siempre es la verdad. La realidad natural que vemos no siempre es la verdad. La realidad natural nos puede estar diciendo miles de cosas, ¿verdad? Que las cosas no funcionan, que la fe no funciona, que en vano ha sido todo, ¿verdad? Esa es la realidad del momento, pero la verdad sigue siendo inconmovible. Lo que la Biblia nos dice aquí, esta palabra de Dios, no pasa, permanece para siempre. Es Dios mismo comprometido con su palabra. Dios dejaría de ser Dios si incumple un solo punto, una sola palabra, una sola promesa que está aquí en la Biblia. Pero Dios es Dios, Dios es eterno, es inmutable, no cambia, el mismo de ayer y de hoy y por todos los siglos. Jesucristo nuestro Señor sigue teniendo el mismo poder para ayudarnos, para restaurarnos, para sanarnos, para salvarnos, para librarnos. Claro, alguien puede decir, ¿y por qué no lo hace? Sí, es una buena pregunta y está bien, usted puede hacerse esa pregunta. Usted no peca en preguntar eso. No se preocupe. Hay muchos pasajes en la Biblia donde la gente le pregunta a Dios por qué. ¿Sí? Si a usted le enseñaron que no debe preguntar a Dios por qué, sino para qué, déjeme decirle que sí puede preguntarle. Dios tiene respuesta para todas las preguntas. Hasta el mismo Señor Jesús, cuando estuvo en la cruz, dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Aún el mismo Señor dijo, ¿por qué? Así que usted y yo tenemos derecho a preguntar a Dios. Y con eso no deshonramos a Dios. No es que estamos poniendo en duda nuestra fe. Muchas veces necesitamos saber. Pero déjeme decirle, a veces Dios le va a responder, a veces no. Es decir, usted quizás no va a conocer en el momento, ¿no?, el propósito de su prueba. Usted quizás en el momento no va a saber el por qué. Pero definitivamente, como el Señor Jesús le dijo a Pedro, Pedro, lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Y en las pruebas muchas veces sucede así. En el momento hay cosas que no entendemos, cosas duras, difíciles. Estoy seguro que tiene historias para contar, y yo también. Yo puedo recordar muchas situaciones en mi vida extremas, al límite, que no entendía en el momento, pero ha pasado el tiempo, han pasado los años, y ahora yo puedo decir, gracias Señor. Y todo eso que vivimos, todo eso que pasamos, que en el momento fue duro, nos sacaron lágrimas de sangre, pero nos sirvió, nos ayuda, te hace con un carácter más fuerte, más sereno, más estable, y tu fe, tu confianza en Dios se eleva, crece, maduras. Al final, realmente todas las cosas ayudan para bien a aquellos que amamos a Dios. Por eso, hermano amado, hermana amada, no desmayes en la prueba. No desmayes, no permitas que tu fe se debilite. Hazte fuerte en el Señor, fortalécete en el Señor. Toma fuerza en el Señor, no en ti mismo. Tu fuerza natural no es suficiente en la prueba, no te va a alcanzar. Agárrate de Dios, sométete al Señor. Busca a Dios con más pasión, con más entrega, con más ánimo, con todo tu corazón. Y aunque no veas salida, aunque no veas respuesta, aunque las cosas no estén cambiando y no importa que pase el tiempo, pero la Biblia dice, por fe andamos y no por vista. Un hombre de Dios que ya partió con el Señor dijo lo siguiente: he aprendido algo, las cosas de Dios que yo entiendo las acepto por fe y sigo caminando, y las cosas de Dios que no entiendo también las acepto por fe y sigo caminando. Y es ahí donde se aplica bien esta palabra, porque por fe andamos y no por vista. Hay momentos bochornosos en nuestra vida, momentos que quizás no quisiéramos recordar, momentos que en el momento no quisiéramos pasar. Yo puedo compartir. En una ocasión estuvimos en un lugar, no en nuestro país, en otro país sirviendo al Señor. Y en uno de esos países que estuvimos sirviendo, pues por circunstancias de la vida, y entramos en una prueba. Caímos dentro de un proceso, en una prueba muy dura, muy difícil, al extremo que hasta perdimos la casa en otro país, sin familia, sin nadie conocido. Perdimos todo y tuvimos que ir a vivir a otro lugar que no era nuestro, una circunstancia límite. Y perdimos todo literalmente, ¿no? Y cada mañana era despertar y no saber qué hacer ese día, o qué iba a suceder ese día, o cómo iba a alimentar mi familia ese día, cómo íbamos a... Cada mañana, no estoy hablando, tratando de exagerar las cosas, literalmente fue así. Y no teníamos absolutamente ni para comenzar el día, ni para un té, como se dice. Pero cada día Dios fue fiel. Pero ¿sabe qué pasó en esos días? Y muchos de ustedes en la iglesia de Adonai conocen a mi hija mayor, Joana. En aquel tiempo ella tenía 5 añitos. Y algo que a mí me quebró profundamente fue que ¿cómo es que una niña de 5 años puede darse cuenta y ser tan sensible, ¿verdad? Y a veces pensamos que los niños no se dan cuenta, pero realmente están atentos, perciben lo que pasa y cargan con nosotros también las emociones, las dificultades. Y en el lugar donde estábamos, hacia afuera había un espacio libre, como un corredor libre y una reja, y luego está la calle, ¿verdad? Entonces la reja protege, da el espacio, digamos, ¿no?, a la propiedad, pero es una reja abierta, con espacios libres. Entonces mi hija había estado en una fiestita que le invitaron de niños y entonces le dieron globitos, y ella, al ver la situación que estamos, mira lo que ella hizo, 5 añitos, agarró los globos y los cortó en pedacitos. Entonces quedan como circulitos, ¿no? Circulitos cortaditos, como si fuesen tipo ligas así.
¿Ve? Y los puso en ella se sentó en un banquito y en una mesita y se puso ahí a la puerta, hacia la calle donde estábamos nosotros. Y puso sobre un banquito, una mesita ahí que arregló, y se puso a ofrecer, a vender eso. 5 años. O sea, no es que nosotros dijimos nada, simplemente yo al ver que no estaba en casa, dentro, entonces yo fui a buscarla, bueno, en realidad una habitación, y fui a buscarla y la encontramos en la puerta, y había puesto todo eso, había preparado para vender. Cuando yo vi eso, yo no pude resistir más. Fue duro ver esto. Pero cómo una niña de 5 años ver que sus padres están luchando por cada día, por sacar adelante en la condición extrema que estábamos, y ponerse a hacer eso, fue muy duro para mí, que me quebrantó. Y oré, y las lágrimas se me salieron y dije, Señor, ¿hasta dónde tenemos que soportar esto? ¿Hasta dónde más? No sé hasta dónde más nos lleva esta situación, pero sé que estás con nosotros, sé que no nos abandonas. De hecho, cada día estamos viendo tu gracia, tu misericordia. Estamos viviendo al día, literalmente. Pero gracias por estar con nosotros. Y no quisiéramos pasar por esto. Me da pena, me da vergüenza pasar por esto. Pero si esto va a ser para algo bueno, si esto va a servir para nosotros, y tú que eres fiel, ¿verdad? Pues danos la fuerza para sostenernos, danos la sabiduría para enfrentar esta situación. Y bueno, esas fueron las palabras que yo recuerdo más o menos como oré. Y proseguimos. Hermano, después de haber orado, no es que las cosas se solucionaron. No es que inmediatamente todo cambió y uno le gustaría decir, Dios oyó mi oración y alguien vino, tocó mi puerta. Y bueno, cosas como esas, que en alguna ocasión nos ha sucedido, pero no es algo que ocurre todos los días. Pero Dios estuvo ahí. Y estamos aquí, miren. Estamos aquí, estamos, como decimos en el Perú, vivitos y coleando. No, gracias a Dios estamos sanos, estamos vivos, pero con experiencias como esa que nos marcaron en su momento, que fueron durísimos. Quizás uno solo dice, bueno, ahí le enfrenta la vida, pero cuando tienes familia, el dolor más, la angustia más grande es tu familia, precisamente. Saber qué pasará con ellos, qué puede ocurrir mañana con alguno de ellos, ¿no? Y si yo falto o si alguien falta, es doloroso. Yo creo que, bueno, creo que a veces si uno no vive algo es difícil comprenderlo, pero tratamos de entender algunas situaciones. Pero esas cosas te van formando, te van marcando, te van probando y te van a ayudar. Si sales victorioso, si apruebas ese momento de prueba, ese proceso, te va a servir, vas a crecer, vas a fortalecerte, vas a madurar, conocerás una nueva experiencia de comunión con Dios, una nueva experiencia de cómo Dios obra, de cómo Dios sostiene, cómo Dios ayuda, cómo Dios trabaja. Hay cosas, hermanos, que necesitamos aprender. No lo sabemos todo, ni el más sabio que pueda haber en la tierra necesita aprender más. Mi padre dice, aún hasta un sabio necesita otro sabio, y es verdad. Nadie tiene toda la sabiduría completa, solo Dios. Por eso es que Dios en su gracia reparte dones, habilidades, conocimientos diferentes a cada uno, ¿verdad? Para que nadie se sienta, digamos, soberbio, orgulloso de decir yo lo sé todo, yo lo tengo todo. No, todos nos necesitamos unos de otros. Y en momentos de pruebas aún más todavía. ¿Ve? Así que las pruebas tienen el propósito de probar nuestra obediencia a Dios. Situaciones límites, situaciones críticas, vas a ser probado y tienes que permanecer fiel, amado hermano, hermana, amigo, amiga. Agárrese del Señor, fortalezcase en el Señor. No importa, es un decir, ¿verdad? Si hoy no hay, si hoy no sabemos qué hacer, si hoy no tenemos cómo enfrentar la vida, lo importante es que tú no te apartes de Dios. Lo importante es que no te alejes. Lo importante es que aún estando con Dios mantengas tu comunión. No basta solo decir sigo creyendo en Dios, no, pero tu fuerza humana no te alcanza. Cada día necesitas meterte más en comunión con Dios. Agárrate fuerte, firmemente del Señor, que Él también ha dicho, yo te sostengo en tu mano derecha, no temas, yo te ayudo, dice el Señor. Yo te ayudo. Es la ayuda más poderosa en el planeta, en el universo, es la ayuda de Dios. Así que asegúrate de estar con Dios y que Dios esté contigo. En tercer lugar, estamos hablando del propósito de las pruebas. En tercer lugar, las pruebas tienen el propósito de purificar nuestra vida. Y mientras que
Vamos compartiendo, puede buscar en 1 Corintios capítulo 3, versículos 12 y 13. 1 Corintios 3, 12 y 13. Las pruebas tienen el propósito de purificar nuestra vida, ¿sí? Purificar, ¿no? Hacer puro, ¿verdad? O sea, pasar por un proceso para purificar. El agua se purifica cuando se encuentran algunos metales preciosos, hay que también pasar por un proceso, porque como el oro, por ejemplo, el oro que es tan hermoso, tan atractivo, ¿verdad? ¿Ya? Y tiene un gran valor también. Y sin embargo, el oro tiene una propiedad, y esta propiedad es que fácilmente se le adhieren, ¿no? Se le pegan elementos que no tienen valor. Esa es una propiedad que tiene el oro, ¿verdad? De que fácilmente se le van a adherir, se le pegan, ¿sí? Fuertemente elementos que no tienen valor, cosas que no tienen ningún valor. Así es, ¿ya? Entonces, por eso es que usted va a encontrar, por ejemplo, en las minas de oro. Yo estuve caminando literalmente en calles de oro, ¿no? No las de Jerusalén, la Nueva Jerusalén, pero aquí en el Perú hay lugares todavía. Y un amigo me invitó, un amigo pastor, pastoreaba en esa zona. Son zonas inhóspitas, muy metidas adentro, que en algún tiempo no estaban ni en el mapa y ahora comienza a aparecer. Son pueblos que se van iniciando con buscadores de oro, ¿verdad? Que llegan muchísima gente y caminan. El oro está en el camino, así, en el camino, en las montañas, en el camino, ¿verdad? Y entonces, así a cielo abierto. Pero uno no ve el oro, es decir, usted no puede reconocer, parecen simplemente como piedras del camino, cualquier piedra, cualquier montón de barro y piedra ahí, ¿verdad? Entonces tiene que pasarse un proceso para purificarlo, quitarle toda la impureza que tiene, ¿no? Por eso se llama purificar. Y entonces recién usted se da cuenta si algo es o no es oro. Pero mi amigo me mostró y parecía una piedra cualquiera, ¿no? Cualquier pedazo de piedra con barro, con lodo, ¿verdad? Pero después de pasar el proceso y me enseña, el oro estaba ahí. ¿Ve? Entonces, pero se prueba, ¿no? Ellos tienen un método, tienen unos elementos para probar si es o no es oro. Así también nosotros vamos a pasar por un proceso para que nuestro corazón, nuestra vida, nuestra fe sea purificada, ¿verdad? Por ejemplo, dice 1 Corintios 3, 12 y 13, dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Sí? Entonces, por el fuego va a ser probado, dice, ¿no? Claro. De hecho, el oro puro, entonces usted lo pone al fuego y el oro pues simplemente sale más reluciente, más hermoso, más brillante, ¿verdad? Mientras que si no es oro, y no haga la prueba si no está seguro que es oro, usted póngalo al fuego, ¿verdad? Y se va a derretir, va a deformar, mientras que el oro más bien, el fuego hace que se desprenda todas las impurezas, toda la suciedad que hay, todo eso, ¿no? Y entonces sale brillante en el fuego, ¿ok? El oro, ¿ya? Pero si no es oro, se va a quemar, se va a deformar, se va a derretir, y entonces así también nuestra vida, ¿no? ¿De qué nivel es su fe? ¿De qué nivel es su vida cristiana, su compromiso con el Señor? Porque vamos a ser probados también, ¿sí? Vamos a ser purificados por medio de la prueba. Entonces, ¿de qué nivel es? Aquí Pablo está hablando, ¿verdad? Que en nuestras obras, las obras que hagamos, esas obras, al ser probadas por el Señor, pueden quedar como oro, plata, metales preciosos o piedras preciosas o pueden quedar como madera, heno, que es paja, y hojarasca, ¿no? Entonces, es decir, esos son elementos materiales que con el fuego se queman, se deshacen, se destruyen, ¿verdad? Entonces, la calidad de lo que hacemos, la calidad de nuestro servicio al Señor, ¿qué calidad tiene? Pues Dios lo va a probar, ¿eh? Y después de pasar por el fuego, si queda, entonces será hallado como algo precioso, y si no queda nada, entonces se pierde, ¿no? Y será que invertimos días, recursos, vida en vano, haciendo algo que después de ser probado no se encontró elementos para aprobarlo, ¿eh? Así que en nuestro servicio al Señor y en nuestra vida diaria, ¿verdad? Somos probados y vamos a ser presionados, ¿sí? En ciertas áreas para sacar a la superficie lo que realmente somos y tenemos por dentro.
¿sí? Yo siempre digo, ¿no? Si usted presiona una papaya, ¿qué va a salir? Pues obviamente el jugo, ¿no? El extracto de papaya. Te presiona una naranja, sale el jugo de naranja. Presiona un limón, sale el jugo de limón. Ahora la pregunta, ¿y si lo presionan a usted? ¿Ah? Lo aprietan, lo presionan a usted, ¿qué va a salir? Pues sale lo que está dentro, ¿sí? Usted presiona naranja y sale naranja, porque es el jugo de naranja, el zumo de la naranja, porque eso es lo que tiene dentro. ¿Ah? No va a salir chicharrones, no va a salir otra cosa, ¿no? O sea, sale lo que tiene por dentro, ¿correcto? Así también. Entonces, en las pruebas es una presión, nos presiona tanto, que entonces saca lo que tenemos adentro. Y muchas veces eso que sale, muchas veces en la prueba, a veces no, hasta uno mismo se puede sorprender. ¿Cómo es posible que yo podía tener eso? Mira, ¿cómo es posible que yo puedo pensar así? ¿Cómo es posible que yo podía tener este sentimiento? No puede ser, ¿cómo es posible? Pero la prueba sirve justamente para purificarnos, que salga. Mire, le comparto una experiencia. Esto me compartió un amigo pastor. Entonces él menciona, un día fue asaltado, un ladrón lo asaltó, él estaba tratando de defenderse, ¿verdad? Y en ese momento de defenderse, eso fue años atrás, ¿no? Porque hoy en día pues ya uno no se enfrenta, ahora simplemente lo matan, ¿no? Antes era que se enfrentaban y trataban de defenderse, entonces eso fue muchos años atrás. Y entonces dice que en ese enfrentamiento, él tratando de defenderse que no le roben y estaba pasando una situación difícil y encima todavía le van a robar, ¿verdad? Entonces él con uñas y dientes trataba de defenderse que no le roben y este ladrón venía con todo y tal. Dice que él en un momento, ¿verdad? Sintió ganas de matarlo a ese ladrón. Porque el momento que pasaba era crítico, dice, y encima ese ladrón quería quitarle lo poco que tenía. Dice que él sintió en su corazón un ardor, una ira tan grande que tuvo ganas de matarlo. Si hubiese podido, dijo, lo hubiera matado. Y después, cuando el ladrón logró quitarle lo que tenía y él, pues golpeado, se sentó en un lugar ahí y se quedó meditando. Y dijo, ¿cómo es posible? ¿Cómo? Dijo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo tuve ese sentimiento, el deseo de matar a este hombre? Aunque es un mal hombre, ¿no? Una mala persona. Pero ¿cómo es posible? Dice que ni él pudo creer, o sea, jamás pensó que podía llegar a sentir eso. Y ahí es donde me dice, mira, Daniel, me dice, ¿cómo puede ser? A veces no nos damos cuenta de lo que tenemos. Pero fue necesario, Dios tuvo que usar ese ladrón, ¿no? Para sacar eso que tenía en mi corazón. Obviamente se arrepintió, pidió perdón al Señor, ¿verdad? Pero miren, las pruebas a veces sacan lo que a veces no está a la luz, lo que a veces ni nosotros mismos nos damos cuenta. Entonces, a veces tengan mucha atención lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Porque a veces queremos, Señor, purifícame, le cantamos, Señor, ayúdame, lávame, límpiame, purifícame, Señor, ¿verdad? Y amén, seguramente también digo de corazón lo decimos, pero a veces no sabemos cómo Dios lo va a hacer, o de repente no estamos tan dispuestos para hacerlo, de verdad, cuando llega el momento, pero Dios va a usar. Y Dios no es que va a venir con jabón y con algo, ¿no? Dice, a ver, hijito, a ver, abre la boca, voy a meter ahí, te voy a lavar por dentro y por fuera. O sea, eso Dios no hace, hermano. Pero Dios usa situaciones, Dios usa circunstancias, Dios usa personas. Perdón, como este ladrón, ¿no? Que fue un instrumento, ¿verdad? No digo que Dios lo envió, pero fue un instrumento en ese momento para ayudar a limpiar, a purificar el corazón de este siervo. Usted está pasando un momento difícil con una persona, no tiene que ser un ladrón, pero puede ser un vecino, puede ser un familiar, ¿no? Puede ser un compañero de trabajo o alguien en la misma congregación que a usted le está causando, ¿verdad?, molestia, fastidio, de repente ya está llegando al enojo, a la ira, quizás hasta ya comienza a salir deseos de revancha, ¿verdad?, deseos de devolver el mal por mal o lo que considera injusto, o de repente hasta de hacer daño. Mire, entonces se está revelando lo que hay en su corazón y Dios está usando esa situación y esa persona como un instrumento para purificarlo. Si usted no se da cuenta, usted va a perder. Y el enemigo lo va a usar, más bien, y va a hacer que usted trastabille y cae, pero usted puede tomarlo en otra perspectiva y decir, ok, gracias Señor, me doy cuenta que esta reacción, esta emoción, esta forma de querer responder no está bien. Gracias porque has permitido a través de esta circunstancia, a través de esta persona, estás trabajando en mi carácter, estás obrando en mi vida, Señor. Entonces Dios
usará eso y Dios le ayudará. Si usted se arrepiente y diga, Señor, no debí sentir eso, no debí pensar esto, no debí desear esto contra esa persona. Porque hay gente que hasta ora para que le vaya mal a otros. Señor, véngame, ¿no? Señor, tú, ¿no? Dame mi revancha, ¿verdad? Hay gente que lo hace y eso está mal. Y he escuchado a gente que dice medio en broma, pero recuerden que las bromas tienen 50% de verdad, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay gente que dice en broma, dice, mira, estoy orando, ¿no? Para que esa persona se convierta, que cambie o Dios se lo lleve. O sea, ¿qué está diciendo? Que está orando para que muera, ¿no? O sea, que le dé una enfermedad, que le pase algo. Entonces se da cuenta, entonces parece broma, y ciertamente muchos lo toman en broma, pero en el fondo que dice algo está pasando ahí, que no se ha solucionado. Entonces puede haber resentimiento, puede haber hasta amargura, echar raíces y ya comienza a contaminar su vida y después de eso pasa a su familia, pasa a la congregación. No sirve, hermano. Bien, dése cuenta, Dios está usando algo o alguien para purificar. ¿Ve? Amén. Entonces, aquí, si hacemos una pregunta aquí, cuando Pablo dice si sobre este fundamento se edificare oro, plata, piedras preciosas, o puede ser madera en hojarasca, mi pregunta para usted y para mí también es, ¿verdad? ¿Qué somos? ¿Somos oro o somos madera, paja, hojarasca? Después de todo, no porque lo digamos, sino cómo estamos. Si ahora mismo fuésemos sometidos por el fuego del Señor, ¿qué encontraría en nosotros? ¿Oro, plata, piedras preciosas? ¿O encontraría madera, paja, hojarasca? Que todo se quema, ¿no? Esto, entendamos, este proceso de purificación nos sirve para alcanzar y para crecer en nuestra madurez espiritual. ¿Okay? Ahora, número 4, las pruebas. Seguimos hablando sobre el propósito de las pruebas. Las pruebas sirven también para mostrar el poder sustentador de Dios. ¿Sí? Sirven para mostrar que Dios es poderoso, Dios es todo suficiente para sustentarnos, para sostenernos, para guardarnos, para cuidarnos, ¿sí? En medio de las pruebas. Cuando pasamos tiempos complicados, ¿verdad? En la salud, en la economía, en una situación familiar, en cualquier situación, ¿no? Pero en medio de eso aprendemos a seguir caminando en la paz de Dios. Caminamos, hay prueba. Hay aflicción, quizás hay un nivel de angustia, de preocupación que no se puede quitar. Usted no puede quitar, si usted no tiene para saber cómo solventar su economía hoy, mañana, pasado, obviamente hay un nivel de preocupación. Por más que uno diga no se preocupe, o sea, ciertamente, ¿verdad? El hombre se preocupa. Si uno es responsable y dice, no, yo tengo que asumir la responsabilidad de cuidar de mi familia, de mi casa, ¿no? Y las cuentas que tengo, obviamente de su mente no se puede quitar, hay algo que hacer. Pero en medio de eso, ¿verdad? Usted no permite que le domine la preocupación, la angustia, la ansiedad, sino que usted aprende a caminar en la paz de Dios. Y la Biblia dice ahí, Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz. Mire, paz completa a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces usted no persevera en seguir pensando en su problema, en su necesidad, en su angustia, en las cosas que le faltan, lo que necesita, lo que está pasando. No, usted persevera en pensar en Dios, en meditar en Dios, en sus promesas fieles y verdaderas, ¿verdad? Entonces dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Ve? Entonces, manténgase confiando en Dios, manténgase en su corazón en las fieles promesas de Dios, manténgase, porque si no lo hace, le va a invadir, porque la mente no puede estar vacía, siempre algún pensamiento viene, ¿no? Entonces usted decide qué es lo que permite que entre, qué es lo que haga nido ahí en su mente, ¿verdad? Entonces, si usted no se llena de Dios, otras cosas van a llenar su mente. Si usted no se llena de la promesa de Dios, otras cosas, otras preocupaciones van a comenzar a llenar su mente. Así que mire, ponga atención a lo que le digo, ¿verdad? Llénese de Dios, llénese de la palabra de Dios, que es lo mejor, porque la palabra le va a dar fe, ¿cierto? ¿No? Y la fe le va a producir paciencia, perseverancia, confianza, ¿no? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que agárrese de Dios, pero también agarre la palabra de Dios. Agarre, ¿ya? Y comienza a leerla, meditarla, si es posible en voz alta, no gritando, pero en voz suficiente, audible, para que por lo menos usted mismo se oiga, ¿ya?
Entonces, hable la palabra, hable la palabra. Mire, cuando alguien está enfermo, o usted va al médico y le dice el médico, bueno, usted va a tomarse esto mañana, cada 8 horas, ¿no? De la tarde, después de las comidas y todo, la receta, ¿cierto? ¿No? Eso es para su salud física. ¿Sabe qué? Los pastores muchas veces hacemos de médicos espirituales también. Porque cuando un pastor le dice, miren, lean la palabra, lean el Salmo tal, lean Isaías tal, lean en Juan el Evangelio, lean en el pasaje de Colosenses tanto, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? Estamos recetando medicina espiritual. ¿Sí? Y usted debe leerlo, así como toma una pastilla, dice a cada 8 horas, después de los alimentos, inmediatamente no debo fallar, ¿no? Entonces, igual, cuando usted quiere estar sano espiritualmente, usted quiere estar equilibrado espiritualmente, ¿sí? Quiere estar fortalecido espiritualmente, entonces haga caso, esta es la receta, agarren la palabra. Especialmente recomiendo leer salmos en momentos de prueba, salmos. Los salmos no solamente son cánticos al Señor, son testimonios vivientes de gente que pasó momentos de prueba, momentos de aflicción, momentos de angustia y que vieron la gloria de Dios, vieron la victoria sobre esa adversidad, ¿verdad? Y escribieron, esos son experiencias del momento que se escribieron, de las vivencias que tuvieron y entonces fueron escritas para nosotros también, ¿ok? Entonces, agarren esa palabra. Aunque haya pasajes, partes, porciones que no entiendan, no se preocupe. La palabra es espiritual. Tiene el poder de caminar por sí misma. Se mueve, es dinámica. Por eso dice que penetra hasta partir del alma y el espíritu. ¿Ve? Entonces, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva, se mueve. Así que lo importante es que usted lo lea y su espíritu es el que va a comprender. No importa que su mente algunas cosas no entienda, porque eso viene con el estudio, con el conocimiento. Pero su espíritu sí va a tener la capacidad de tomar esa palabra y se va a fortalecer, ¿verdad? Y su fe va a madurar. Así que tome eso, hermano. Así que cuando pasamos tiempos complicados, hay que aprender a caminar en la paz de Dios. No solamente decir, tengo paz, tengo paz, tengo paz. Eso no funciona. Eso es lo que se llama confesión positiva. Eso no, ni siquiera es bíblico, ¿no? La confesión positiva, no la confesión de la palabra de Dios, que es diferente. ¿Okay? Es diferente, notemos la diferencia. Confesión positiva es simplemente repetir algo, repetir y creer que porque uno lo repite, lo dice tantas veces, eso va a suceder, ¿verdad? Eso no es una práctica bíblica, pero usted sí puede confesar la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo, creí por lo cual también hablé. Nosotros también creímos por lo cual también hablamos, ¿se da cuenta? Entonces, ¿en quién creemos nosotros? En Dios, pues, en Dios y en su palabra. Entonces, creemos en Dios, creemos en su palabra, por lo cual podemos hablar su palabra. Y como esa palabra da fe, se da cuenta, mientras más usted habla, usted más se fortalece en su fe. Mientras más palabra de Dios habla, quiero decir, ¿verdad? Para eso usted tiene que llenarse de más palabras. Es todo un proceso, es todo un círculo, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que completar el círculo, ¿ve? ¿Ya? Entonces la Biblia dice, por ejemplo, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo se invoca? Hablando. ¿Cierto? Usted no invoca mudo, ¿no? Se invoca hablando, pronunciando con su voz, audible. Así se invoca, se llama. Entonces te llama a Dios, ¿verdad? ¿Cómo lo llama? Por medio de las promesas que en su palabra están. Señor, tu palabra dice, tú eres mi buen pastor, nada me faltará. Señor, tú has dicho. Por ejemplo acá, Salmo 138, 7 y 8. El Salmo 138, 7 y 8. Este es algo muy maravilloso, ¿verdad? Especialmente para los que están pasando momentos de angustia, momentos difíciles, ¿ok? Mire, este pasaje dice así: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Este es uno de mis versículos favoritos en mi vida. Porque todos queremos que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Pero mire, si usted está interesado en que la voluntad de Dios se cumpla en usted, quiero decirle algo, una noticia: Dios está más interesado aún y Dios está trabajando, y este versículo nos está diciendo que Él mismo está obrando para que su propósito, su voluntad perfecta se cumpla en su vida. Por eso el texto dice Jehová cumplirá. No dice nosotros vamos a cumplir la voluntad de Dios, no. Acá dice Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. ¿Ve? Si anduviera en medio de la angustia, tú me vivificarás. Que en la angustia nos debilitamos, hermano. Todos creo que conocemos momentos de angustia, ¿no? De angustia cuando ya te dicen no hay solución, no hay salida. O sea, cuando te dicen ya este es el final, o sea, ya no hay más nada que hacer, o no encuentras cómo enfrentar, o sea, los recursos que tienes
La fuerza que tienes no es suficiente para enfrentar la situación que ha venido contra ti y entras en un estado de angustia, ¿cierto? Pero dice el Señor, en su promesa dice, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. O sea, me darás la fuerza para seguir viviendo, me darás vida. Y aún contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano y me salvará tu diestra. ¿Quién es nuestro enemigo? El mundo, la carne, el diablo, hemos dicho, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Y por supuesto también, a través de eso, ¿verdad? Situaciones, circunstancias que vienen contra nosotros para hacernos daño, para destruir todo lo que Dios está trabajando en nuestra vida, ¿sí? Así como Dios trabaja por nosotros, también hay seres espirituales, seres malignos y personas de carne y hueso que son usadas, ¿verdad?, para hacernos daño. Pero ¿qué dice Dios en este pasaje? Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Esto es real, hermano. Pero usted tiene que conocer esta promesa. Si no la conoce, ¿cómo la va a demandar? ¿Se da cuenta? Entonces hay muchas promesas en la Biblia que usted debe conocer. ¿Cómo la conoce? Leyendo, estudiando, ¿ah? y confesándolas también, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver número 5. Las pruebas tienen el propósito de producir el carácter de Cristo en nosotros. Las pruebas tienen el propósito de producir el carácter de Cristo en nosotros. Todos nosotros queremos ser como Cristo, ¿cierto? Quiero ser como tú. Hasta coros como esos cantamos también, ¿no? Dios, quiero ser como tú. ¿Sí? Y con lágrimas, con todo el corazón. Amén, amén, muy bien. Eso está muy bien. Ahora, como dicen por aquí, del dicho al hecho, hay mucho trecho, ¿verdad? Entonces hay que llevar del dicho al hecho. Y ese es un proceso y es un trabajito que hay que hacer, ¿no? Y lo que nos ayuda a llevar ese dicho al hecho de querer ser como el Señor, ¿verdad?, son las pruebas. ¿Sí? Las pruebas son instrumentos también para producir el carácter de Cristo. Todos tenemos un temperamento, tenemos un carácter, ¿verdad? Y algunos dicen, este tiene un carácter de los 1000 angelitos, vamos a decir, ¿no? Y bueno, todos tenemos un tipo de carácter, ciertamente, ¿no? Todos estamos en el proceso, estamos siendo perfeccionados. La iglesia no es la comunidad de los perfectos, la iglesia es la comunidad de los que están siendo perfeccionados hasta el día que venga Jesucristo. Amén. Así que esto es de todos los días hasta que Él venga. Entonces, mientras tanto, hay que trabajar en producir el carácter de Cristo en nosotros. Así que, y usted no va a lograr tener un mejor carácter por usted solo, sépalo. Usted solo no puede. Por más bueno que sea, por más inteligente que sea, por más educado que sea, no es suficiente para formar, refinar el carácter. Y formar sobre todo el carácter de Cristo en usted, en mi vida, ¿no? El famoso pasaje de Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Se acuerdan? Separados de mí, nada podéis hacer. Permítame leerle este mismo versículo en dos versiones distintas. ¿Okay? Otras versiones. La Nueva Biblia Viviente, esta es otra traducción moderna, dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que está unido a mí, como yo estoy unido a él, dará mucho fruto. Si están separados de mí, no pueden hacer nada. Si están separados de mí, no pueden hacer nada. Pero el que está unido a mí, como yo estoy unido a él, dará mucho fruto. Y ese fruto tiene que ver con el carácter, además del testimonio y las cosas que hagamos, ¿no? Pero también tiene que ver con el carácter. ¿Okay? Por eso el fruto del Espíritu, cuando habla, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, ¿sí? Eso es carácter. Dígame sí o no. Ese es carácter. Amor es carácter. Fe, paciencia, ¿no? Es carácter. ¿Ve? Entonces, otra traducción, la traducción en lenguaje actual, dice, el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido, es como una rama que da mucho fruto, pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Pero mientras nos mantenemos unidos a Él, así como Él está unido con nosotros, ¿verdad? Es como una rama que da mucho fruto. Claro, desde el momento que usted quiebra la ramita, ¿verdad? Mientras que está ahí unido al tallo, unido a la raíz, unido a toda la planta completa, pues obviamente va a recibir la savia, la nutrición, va a recibir todo, ¿verdad? Entonces va a producir, va a crecer, va a florecer, va a dar fruto, ¿ok? Pero desde el momento que lo corta, se extingue la vida, se corta completamente. Deja de recibir todo y se muere.
¿no? Inmediatamente. ¿Se da cuenta? Entonces, usted y yo no podemos apartarnos de Dios. Las pruebas no son para apartarnos, ¿ok? Las pruebas no son para apartarnos. Las pruebas, como estamos viendo aquí, tienen propósitos útiles en nuestra vida, y uno de esos otros propósitos es formar el carácter de Cristo en nosotros. ¿Quiere ser como Cristo? Pues bien, pruebas van a venir, ¿sí? Cuando usted le dice, Señor, quiero ser como tú, Señor, quiero tener el carácter de Cristo, quiero que Cristo sea formado en mí, como Pablo oraba, ¿verdad? ¿No? Que Cristo sea formado en vosotros, entonces tiene que saber, para que se forme así, para que se produzca ese proceso, pruebas vendrán. ¿Okay? Entonces usted dirá, bueno, entonces mejor no quiero ser como Jesús. Bueno, creo que eso sería la peor oración que usted puede hacer, ¿no? ¿Cómo no? ¿No? Nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios, somos de Él, estamos con Él, vivimos para Él, en Él vivimos, en Él somos, en Él nos movemos, así dice la palabra. O sea, no hay manera que uno se llame cristiano y no esté unido a Cristo. Alguien no puede llamarse cristiano y no vivir con Cristo, no vivir para Cristo, no morir para Cristo. O sea, no tiene sentido, ¿no? Llámese cualquier cosa, pero no se llame cristiano. Entonces, al cristiano le van a sobrevenir pruebas. Y en las pruebas, aflicciones, angustias, penalidades. ¿Sí? ¿Sí? No tenga miedo, no tenga temor, sí, en el momento produce dolor, produce angustia, produce pesares. Es duro ser sometido a prueba, ¿verdad? Pero no mire solo la prueba, mire el final, mire el después de la prueba. Eso va a traer algo hermoso para su vida. Usted crecerá, usted madurará, usted florecerá, usted fructificará. ¿No quiere eso, hermano? Estoy seguro que sí, ¿verdad? Así que entonces alabe a Dios en medio de las pruebas. Por eso que Santiago nos dice, ¿verdad?, que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Ve? Entonces, porque miramos que los resultados que traen las pruebas, entonces decimos, Señor, gracias Señor, qué bueno, gracias Señor. Mira, Dios nos prueba. El Señor Jesús probó a sus discípulos. A través de la Biblia, los hombres de Dios, mujeres de Dios fueron probados. Así que pastores también deberíamos probar a nuestro liderazgo, deberíamos probar a los servidores, deberíamos probar también, ¿no? El Señor lo hace. ¿Dónde está el corazón? En este momento, ¿dónde están los que deben apoyar, los que deben servir? ¿Están con usted? ¿Están al lado de usted? ¿No? Los que en este momento de prueba en la humanidad, de prueba para la iglesia, de prueba en la situación que estamos viviendo, ahora es donde se ven los fieles, ahora es donde se ven los diligentes, ahora es donde se ven los que decían, estaré con usted, señor pastor, cuente conmigo, ¿verdad? Ahora es donde se ven. No es solo decirlo, en el momento de los hechos, ahí es. Ahí es donde los gallos cantan. ¿Ve? Entonces, el gallo no canta solo para dar la hora, ¿no? ¿Me explico? Bueno, alguien me va a entender. Momento de prueba. ¿Sí? Ahora, este proceso de ser formados al carácter de Cristo va a demandar de usted algo. Y este algo no es nada sencillo. Se lo digo también por experiencia personal, no es sencillo, pero se puede hacer y se debe hacer. ¿Qué es? Es someterse, es entregarse, es una completa entrega, es renunciar primeramente a uno mismo, es renunciar a quien soy, a lo que yo deseo ser, a lo que quiero tener, a mis planes, a mis proyecciones, a mi mentalidad, a renunciar todo a mí, o sea, mi yo tiene que morir, en otras palabras, ¿verdad? Entonces, para que la vida de Cristo comience a manifestarse. El profeta Juan 3:30 dijo lo siguiente: es necesario que Él crezca, ¿verdad? Pero antes de eso dice, primero, mi yo mengüe. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. ¿Se da cuenta? Entonces, el carácter de Cristo, la vida de Cristo no va a crecer en usted en la medida que su yo está vivo, en la medida que su yo está fuerte, en la medida que su yo está reinando en el trono de su corazón. Porque no puede haber dos señores, ¿cierto? No puede haber dos reyes, o sea, no hay. No hay. Tiene que haber una sola cabeza. Si su yo es el que reina en el trono de su corazón, entonces Cristo no está reinando. No dice, no, es que a mí me parece mejor así, es que yo pienso así, es que a mí nadie me va a cambiar, ni Dios me puede cambiar, ni usted me puede cambiar, ¿no? Además, usted no es mi padre para que me mande. Hay gente que habla así, ¿no? ¿Ve? Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo, voy a hacer mi voluntad, voy a hacer lo que yo quiero, voy a hacer lo que yo pienso, ¿sí? Es decir, por encima de el consejo sabio, por encima de la voluntad de Dios. Es decir, se encapricha en su deseo personal, en su yo egoísta. Entonces, el yo está reinando. Así Cristo no puede ser formado.
para que Cristo sea formado en vosotros, entonces tiene que someter su voluntad al Señor, tiene que renunciar. Por eso que Lucas 14, 31, 33 dice, y aquel que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Miren, es muy enfático, es muy claro ese pasaje. El que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No vas a decir, yo soy discípulo cristiano, soy miembro de tal iglesia, tantos años sirvo, soy diácono, soy líder, soy un ministro, ¿verdad? Puede decirlo, pero el Señor dice, si no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Póngase el título si quiere, mándese a hacer una tarjeta, póngase un pin acá y póngale el más alto ministro o ministerio, lo que quiera, hágalo, ¿no? Pero el asunto no es que usted lo haga, el asunto es si Dios está probando. Si Dios dice, no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y Pablo todavía es más fuerte, más enfático, porque Gálatas 2:20, ese famoso pasaje, ¿verdad? Gálatas, ahí dice Pablo a los Gálatas, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Se da cuenta? O sea, para que Cristo viva, para que la vida de Cristo se manifieste, más que el profeta Juan, porque Juan dice que mi yo mengue para que él crezca. Ahora Pablo dice, no solo que mengue, ahora Pablo va a decir, el yo muere. El yo tiene que morir. Ya no es solo menguar, tiene que morir para que la vida de Cristo se manifieste. Y el Señor Jesús dijo, el grano de trigo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede dar fruto. Y esa es la razón porque hay muchos ministerios, muchos liderazgos, muchas vidas infructuosas que no llevan fruto, porque no han aprendido a morir. Y las pruebas sirven para hacernos morir también a nuestro yo, a nuestros deseos carnales, nuestros deseos personales, sin necesidad que los deseos personales sean cosas malas, pero que no están acorde con la voluntad de Dios. Por decir un ejemplo, usted dice, yo quiero ser ingeniero, ya está bien, es un buen deseo, eso no es malo, eso es algo bueno, pero Dios le dice, pero yo tengo un propósito para ti. ¿Ve? Entonces usted dice, no, pero yo tengo un plan para mi vida, yo tengo un sueño, yo tengo una meta, esto es lo que yo quiero, siempre he deseado, es lo que yo siempre he soñado, es el sueño de mi vida. ¿Ve? Entonces, okay, eso no es algo malo, absolutamente. Pero Dios dice, yo tengo otro plan para ti. Esto no es para todos, obviamente esto es en algunos casos. Y si Dios tiene otro plan para usted, y usted decide hacer su voluntad, seguir su sueño, su trayecto, su plan de vida, obviamente, ¿verdad? Su yo está reinando. Aunque no está haciendo cosas malas moralmente hablando, sin embargo, espiritualmente usted está desobedeciendo al propósito de Dios para su vida. Entonces eso sí es malo, porque no sigue la voluntad de Dios, ¿se da cuenta? Entonces, no es tan sencillo, por eso le digo, renunciar a lo que queremos, a lo que amamos, a lo que deseamos, o querer que Dios nos responda de una manera. Y que, Señor, y si no me responde de esta manera, entonces ya no eres Dios, ya no eres mi amigo, ya no te voy a seguir. Como un niño, ¿no? El niño hace eso, ¿verdad? ¿No? Quiero chupete o quiero un dulce y si no me das, una pataleta, ¿verdad? Ese es un carácter inmaduro. Los niños se puede aceptar eso porque son niños, están en esa edad que están siendo todavía formados, instruidos, ¿verdad? Está bien, es un niño, se comprende en un niño, pero una persona en Cristo que ya tiene unos años, que ya tiene una vida, que ya tiene una formación, que ya tiene un liderazgo, más si tiene un ministerio, no se puede esperar eso así. Y si ocurriera, entonces está mostrando que su nivel espiritual es débil, ¿no? Es infantil, está a un nivel infantil, ¿no? No puede ser así. Así que esto implica, hermanos, una completa entrega a la voluntad de Dios, para que entonces nuestras acciones, nuestros proyectos, nuestros planes, nuestras reacciones también sean dirigidas por el Espíritu de Dios y no por nosotros mismos. ¿Ve? Entonces, por algo la Biblia dice, ser llenos del Espíritu Santo. Se llena del Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu de Dios nos llena, no hay espacio para nada más. Pues algo que está lleno, ¿no? Un vaso cuando está lleno, o sea, ya no entra nada más. Cualquier elemento, ¿verdad? Donde está lleno, quiere decir que no hay espacio para nada más. Si estamos llenos del Señor, si estamos llenos del Espíritu, nada más puede entrar. Ni nuestro yo, ni el enemigo, ni el mundo, ni la carne, nada más puede entrar porque está lleno, no hay espacio. Cuando uno dice está lleno, no puede estar lleno. Quiere decir, no hay lugar para nada más. ¿Se da cuenta? Entonces la clave es llénese del Señor.
Es la clave para todo en la vida. Llénese del Señor, llénese de su palabra, llénese del Espíritu, llénese en su comunión con Dios. Entonces, nada más ajeno, nada más negativo, nada más carnal, nada más mundano, nada más espiritualmente malo entrará en usted. No hay espacio, porque está lleno del Señor. Esa es la clave. Algunos que tratan de vencer su mal carácter, tratan de vencer las tentaciones, no trate de vencer, no lo va a lograr. En un momento quizás tiene una pequeña victoria, pero luego vuelve a caer, luego vuelve a fallar, luego vuelve a mentir, luego vuelve a ganarse el enojo, la ira descontrolada y de su lengua salen sapos, culebras, ajos, cebollas, y ya se decae otra vez y dice, no, pero yo traté, pero no pude. Ese es el problema. No trate de ganar en la tentación o en la prueba. Lo único que necesita es llénese de Dios. Cuando se llena de Dios, es Dios actuando en usted. Se llena del Espíritu, es el Espíritu actuando en usted. Y el Espíritu sí puede vencer. Y cuando se llena de Cristo, es Cristo viviendo en usted. Entonces Cristo sí puede vencer. Cristo en usted es la garantía de victoria. Por eso en Cristo somos más que vencedores. Pero llénese de Cristo, llénese de Dios, llénese de su palabra, llénese del Espíritu. Tenga comunión completa con el Señor. Camine con el Señor día y noche, no solo en los momentos de oración. Por eso el profeta, ¿verdad? Él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y no estaba en un templo cuando dijo eso. Pero él lo que está diciendo es, aprendió, él caminaba en la presencia de Dios donde quiera que estuviera. Así que no estamos en la presencia de Dios solo cuando está el templo. Ahora inclusive los templos ni abiertos están, se da cuenta. Pero podemos seguir caminando con Dios, ¿no? Ahí en su casa, cuando vaya al trabajo, cuando, lo que tenga que hacer, si tuviera que salir, pero camine con Dios. Vive Jehová en cuya presencia estoy. A ver, tenemos algo más para compartir. Wow. Ya, tercera parte entonces. No, ya, hoy vamos a terminar, hermano. A ver si vámonos ya. Y bueno, wow, qué bárbaro, cómo se va el tiempo. Pero vámonos rápidamente ya, la parte final. Ya uno más, ¿no? Uno más y algunas conclusiones finales. ¿Ya? Número 6, las pruebas nos equipan para servir en el reino de Dios. ¿Sí? Es otro tema, ¿no? Otro propósito. Nos equipa para servir en el reino de Dios. 2 Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 5. ¿Ya? 2 Corintios 1, del 3 al 5. Dios usa nuestras pruebas para capacitarnos en cómo sobrellevar una situación extrema para luego enseñar a otros cómo aprendimos a superar dicha prueba. Sí, situaciones extremas, difíciles, momentos duros en nuestra vida que con el tiempo, ¿verdad? Dios nos ayuda a sobrepasarlos en victoria. Entonces, una vez que pasamos eso en victoria, entonces estamos capacitados, estamos aprobados por esa prueba para ayudar a otros que vienen detrás y pasan por esa misma situación o experiencia, ¿no? Entonces, le voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice de esta manera, este pasaje, 2 Corintios 1, del 3 al 5, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podemos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. ¿Qué está hablando este pasaje? Dice que cuando pasamos dificultades, circunstancias difíciles, el Señor nos consuela. Y la Reina Valera va a decir para que con la misma consolación que hemos sido consolados, podamos consolar también a otros. Parece como un trabalenguas, ¿no? Pero es así. Momentos duros, lo pasamos. Gracias a Dios, permanecimos firmes por la gracia del Señor. Pasamos duras pruebas, duras batallas en la vida. Y como ya pasamos, usted ya probó esa prueba, ¿ok? Entonces usted está probado en ese tipo de experiencia, en ese tipo de situación. Por eso que pasamos diferentes pruebas, somos sometidos a diferentes pruebas, caemos en diferentes pruebas, porque hay mucha gente a las cuales servimos, a las cuales compartimos, entre nuestra familia, entre la congregación, en compañeros de trabajo, etcétera, en los cuales también ellos van a pasar por circunstancias similares. Y como nosotros ya vivimos y ya probamos esa prueba, ya sabemos el camino, ya sabemos cómo va el proceso, ¿verdad? Entonces estamos instruidos, estamos capacitados, estamos aprobados por Dios para ayudar a esas personas, para consolarlos, para guiarlos, ¿no? Para encaminarlos en la prueba que ellos pasan en ese momento. Esto es duro,
esto no es tan fácil como lo estoy diciendo, ¿no? Porque en el momento que uno lo vive es el momento más crítico, más duro, angustiante, ¿verdad? Pero saber que Dios está con nosotros y está trabajando con eso. O sea, Dios toma provecho de todo, hermano, de todas las situaciones. Y gracias al Señor por eso. Entonces, aquí escribí un poquito, es un poco fuerte esto, pero digo, ¿cómo entender al que ha sido abusado? Abuso sexual, ¿no? Si uno no ha pasado por eso. Uno puede tratar de entender, pero si uno no ha vivido el abuso sexual, no lo vamos a comprender en toda su dimensión. Mas los que vivieron eso y pudieron superar esa crisis, no solo emocional, en todo nivel, pero lo superaron con el Señor, usted está capacitado para entender, no solo entender, sino ayudar a aquel que vive esa situación. Esto no le sucede a todo el mundo y es algo vergonzoso, doloroso, bochornoso, pero los que hayan pasado por eso y han logrado superar con el Señor, haber sido sanados, restaurados por el Señor, están capacitados para ayudar a aquellos que pasan por situaciones similares, ¿verdad? Una mujer abandonada, un amigo traicionado, ¿verdad? Diferentes golpes en la vida, entonces nos van capacitando para ayudar a otros que pasan por ese proceso. Muy bien, terminemos. Déjenme darles algunas conclusiones finales. ¿Ya? El verdadero valor de la prueba se muestra cuando nos rendimos a la voluntad soberana de Dios y dejamos que Él moldee nuestra vida según su parecer y a su manera. ¿Okay? Recuerde que para salir victorioso y gozarse en las pruebas se requiere sabiduría de Dios. Recuerden, leímos en Santiago, alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios va a dar sabiduría si usted se la pide en medio de su prueba, en medio de su aflicción. ¿Okay? Ahora mismo, le voy a decir 10 cosas finales, rápidamente. Número 1. ¿No? Conclusiones finales. Debe estar convencido de que Dios está en control del tiempo y la intensidad de nuestra prueba. ¿Ok? Las pruebas tienen un tiempo, ¿sí? Y Dios tiene el control de ese tiempo. Y la intensidad, es decir, hasta dónde podemos soportar, Dios tiene control de eso también. Número 2, debemos darnos cuenta que Dios tiene un propósito específico en cada prueba. O sea, Dios no permite ninguna prueba al azar o que se me chispoteó, esta se me pasó. Con Dios no pasa eso. Dios es perfecto, está en control de todo. Dios reina, Jehová está en el trono. No ha cambiado, sigue en su trono, ¿ok? Aquí Él tiene control de todo lo que esté pasando alrededor en este momento, en esta circunstancia, en el mundo entero, en toda su creación. Así que ese es número 2. Dios tiene un propósito específico y hoy hemos visto varios de esos propósitos. Número 3, debemos entender que cada prueba está diseñada para llenar una necesidad específica que Dios ve en nuestra vida, ¿sí? Entonces Dios ve, mi hijo Juan, mi hija María, mi hijo Daniel, ¿verdad? Tiene necesidad, tengo que trabajar con él en esta área, tengo que ayudarlo en esta área, ¿no? Entonces pasamos por pruebas. Las pruebas nos ayudan a fortalecer esa área, a mejorar esa área, a cerrar espacios que estaban tal vez abiertos al enemigo. Número 4, aceptar que cada prueba tendrá como resultado nuestro propio bien si respondemos con fe. Grábese eso. Las pruebas, aunque dolorosas, son para nuestro bien, como hijos de Dios. ¿Okay? Dios va a obrar en todas las pruebas, en todas las circunstancias, para que sirvan para nuestro bien. Número 5, nos ayuda a descubrir cómo cada prueba puede fortalecer nuestra fe, al darnos cuenta que podemos depender del Señor en todo. ¿Sí? Las pruebas nos va a ayudar a fortalecer nuestra fe. Donde ya no sabemos qué hacer, no podemos, el Señor estará ahí para ayudarle, para rescatarle, para proveerle, para sustentarle. Amén. Número 6. Las pruebas sirven para regocijarnos, en saber que cada prueba es una oportunidad para que Dios demuestre su poder para sostenernos. Cada prueba da oportunidad de ver la gloria de Dios, ver el milagro de Dios, ver el poder de Dios, ver al Señor actuando. Las pruebas sirven para que Dios sea glorificado. Número 7, las pruebas nos van a ayudar a someternos al desarrollo de un carácter semejante al de Cristo, ¿no? Que viene como resultado de vencer en las pruebas, salir victorioso, airoso, aprobado en las pruebas. ¿Ok? Las pruebas van a ayudarnos a formar el carácter de Cristo. Número 8, ¿verdad? Debemos sacar provecho de la utilidad que tienen nuestras pruebas
para medir nuestro crecimiento espiritual. Vea la prueba con otra perspectiva, no lo vea como algo doloroso, difícil, que en lo real lo es, pero mírelo desde otro ángulo, ¿no? Entonces diga, esto me va a servir, esto me está ayudando, esto es un instrumento de Dios para mi vida, voy a crecer en esto, voy a madurar en esto, voy a cambiar para mejor en esto. Véanlo así, su actitud será diferente también. Número 9. Debemos estar convencidos de que Dios nos acompañará a través de todo el proceso y de cada paso de la prueba. ¿Okay? Hebreos 13:5 sigue siendo tan real, ¿verdad? No te dejaré ni te desampararé. Y número 10, debemos tener fe en que por la gracia y el poder del Espíritu Santo que hace todo posible, no tan solamente sobreviviremos, sino que venceremos toda prueba con la ayuda del Señor. Así que, amados hermanos, confíe en Dios. Dios tiene una razón para sus pruebas, tiene un propósito. Sométase a lo que Dios quiera hacer, Dios quiera enseñarle en esa situación, aunque el camino sea áspero, sea difícil, pero pida a Dios dirección sabia, Dios le conducirá, Dios le ayudará y Dios le llevará de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de poder en poder. Amados hermanos, que la paz del Señor los guarde, ¿verdad? Su bendición los acompañe. Un gozo de compartir la palabra del Señor. Bendiciones en Cristo. Shalom. Shalom.